Hola a todos, mi nombre es Judith Rodríguez Pérez y como estudiante del grado en Magisterio en Educación Infantil de UDIMA, he realizado mi tercer periodo de prácticas externas en el Colegio Nuriana, ubicado en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, entre los meses de marzo a mayo de 2017. En estas semanas he vivido esta experiencia con el grupo de segundo D de Educación Infantil, formado por 26 alumnos y alumnas de 4 años tutelados por Carlos. El objetivo general de la realización de esta tercera experiencia formativa ha sido la aproximación al ejercicio de la práctica docente en la etapa de educación infantil, con la finalidad de completar la formación teórica, poniendo en práctica los conocimientos y capacidades que he ido desarrollando a lo largo de mi formación académica. La realización de la asignatura de prácticas externas 3 persigue en el estudiante el desarrollo de una serie de competencias. A continuación, indico aquellas que considero haber alcanzado tras su finalización. Como competencias generales, capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos, sabiendo observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y reflexionando sobre ellos. Esta es la competencia que me supuso más dificultad en los anteriores periodos de práctica. Al tener una figura de autoridad de referencia, cuando aparece otra persona adulta en el aula, los alumnos exploran hasta qué punto pueden llegar para saber qué autoridad supone esa novedad para ellos. Sabiendo esto, y con la confianza y consentimiento de mi tutor, en estos meses he desarrollado aún más esta competencia, sabiendo cómo imponer mi autoridad ante ellos para que pudieran percibir que igual que puedo ser buena, cariñosa y divertida, hay también situaciones en las que he debido llamar la atención e incluso proponer tiempos fuera en momentos que ha sido necesario para que aprendieran tanto a convivir dentro y fuera del aula como a diferenciar entre el momento del juego y el momento de atender a las explicaciones. Capacidad para conocer la organización del centro educativo y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento, asumiendo que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. Desde mi punto de vista como observadora, durante la estancia como alumna en prácticas del centro, he podido estar algo más atenta a estos factores. Me gustaría resaltar la cooperación, coordinación y comunicación que existe entre el equipo de docentes de la etapa, con una mentalidad abierta a propuestas que facilita que en su día a día se aconsejen y aprendan los unos de los otros. Además de su labor como tutores de su grupo de alumnos, cada docente tiene su papel dentro del grupo de nivel y de etapa, por lo que el resultado es un excelente equipo de trabajo. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes. Diariamente he podido ir descubriendo y aprendiendo nuevas metodologías y pequeños trucos, detalles que he podido ir observando tanto de mi tutor de prácticas como de otros docentes a los que he podido observar. Se trata de estrategias que solo puede dar la experiencia y el día a día que viven estos profesionales. Capacidad para conocer y aplicar en el aula las tecnologías de la información y la comunicación y discernir selectivamente la información audiovisual que contribuye al aprendizaje. Después de pasar varios años fuera de cualquier aula, en el primer periodo de prácticas en el centro me encontré con la integración de las pizarras digitales, sobre las que había leído, para las que había hecho actividades dentro de mi formación académica, pero cuyo uso desconocía cuando comencé en el centro. En todo este tiempo, además de haber aprendido a usarlas, he visto cómo se integra como un elemento más en el aula para la realización y complemento de otras actividades. En cuanto a las competencias transversales, comunicación verbal para transmitir ideas con claridad y rigor en la exposición magistral de contenidos y actividades desarrolladas, como es el caso de las diferentes asambleas y la exposición magistral de las actividades dentro del proyecto de nivel que he dirigido con la supervisión del tutor, así como buscando estrategias para desarrollar una enseñanza-aprendizaje en la que los alumnos, como protagonistas de este proceso, fueran agentes activos del mismo, animándolos a realizar deducciones y razonamientos lógicos y guiándolos en su búsqueda, animándolos también a ser sujetos activos de su propio aprendizaje
He tratado de guiarles hacia un aprendizaje significativo, escuchando sus intereses, respaldando el desarrollo de acciones creativas que motivasen la calidad de sus trabajos. Además, he procurado alentarles a expresarse, a ser cada vez más autónomos y acompañarlos en sus logros, felicitándolos en sus progresos. Capacidad para tomar decisiones respecto a la organización del agrupamiento y del aula, de la secuenciación de actividades y materiales para su desarrollo, así como de la organización de los tiempos. En cuanto a la resolución de problemas, he de decir que al comienzo de toda profesión se plantean en el momento en el que surgen, pero es la experiencia y la práctica la que hace que se prevean circunstancias y se actúe con antelación o se tengan alternativas ante estas. Lo importante es que cuando han surgido imprevistos he sabido mantener la calma, pensar en cómo poder solucionarlos, exponer mis razonamientos al tutor y llevarlo a cabo. Es la vía, a mi parecer, como mejor se llega a un aprendizaje efectivo. Todas estas competencias específicas que se señalan, considero que han sido alcanzadas en primera instancia por los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de mi formación académica, que han podido relacionarse con la práctica docente gracias a estos 3 periodos de prácticas en el centro como observadora, tanto de mi tutor como de sus compañeros, y a la investigación sobre la organización y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en las diferentes entregas realizadas en el e-portafolio reflejadas en mi blog de prácticas externas 3. Por todo lo expuesto, habiendo finalizado este periodo de prácticas, considero que he alcanzado los siguientes resultados de aprendizaje. He aplicado los principios deontológicos del ejercicio profesional del maestro, integrando las competencias adquiridas en las asignaturas del grado. He sabido resolver problemas y tomar decisiones mediante el diálogo, la argumentación, la negociación y el consenso con mis compañeros. He conocido el funcionamiento y organización del Colegio Nuriano. He respetado las normas del centro y colaborado con el tutor de prácticas en las actividades docentes, tanto dentro como fuera del aula. He elaborado informes reflejados en las diferentes entradas de mi blog personal, donde se evidencian los aprendizajes adquiridos a lo largo de mi estancia en el centro. Después de 3 meses de mi última experiencia, volví de nuevo al centro que me había visto crecer como profesional de la enseñanza durante mis prácticas como alumna de magisterio. Todo seguía igual, los niños de infantil me conocían y el personal del centro me saludaba, pero esta vez todo iba a ser diferente. En mi primer periodo de prácticas en el centro, estuve integrada con un grupo de alumnos de 5 años que después de 3 años de escolaridad ya tenían adquiridas rutinas y normas. En el segundo periodo, estuve con los recién llegados de 3 años que apenas hacía un mes habían empezado el colegio y estaban empezando a adquirir nuevas rutinas. En ambos periodos estuve tutorizada por Santi, del que fui partícipe tanto del inicio como de la despedida como tutor de la etapa de educación infantil. En este periodo decidí que todo cambiara. Teniendo la oportunidad de hacer 3 periodos en el mismo centro, decidí conocer el nivel que me faltaba, el segundo de la etapa, y gran desconocido. Porque si en 3 años los alumnos comienzan a adquirir hábitos y rutinas, y en 5 años ya tienen adquirida su autonomía, ¿cuál sería el paso intermedio? Al mismo tiempo, quise ser partícipe de otra metodología, de otro estilo docente, y fui invitada a observar durante estos meses a mi nuevo tutor, Carlos. Durante estos meses como observadora, he podido resolver mis dudas viendo cómo por un lado los alumnos van siendo menos dependientes y teniendo más autonomía, y por otro lado, he visto cuál es el paso intermedio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, las habilidades lógico-matemáticas, el conocimiento del entorno, etc. Pero como he señalado anteriormente, la competencia que más me ha costado adquirir ha sido la relacionada con la convivencia y la resolución de conflictos. De ahí que quiero subrayar el trabajo del grupo en este sentido. Por un lado, porque cualquier problema se habla en la asamblea en gran grupo, haciendo una reflexión conjunta y ayudando a dar posibles soluciones. De este modo, si cualquiera de los conflictos se llegara a repetir, el resto de compañeros tienen una ejemplificación de cómo actuar ante situaciones similares. Por otro lado, el tutor del grupo ha querido llevar a cabo con el grupo estrategias de aprendizaje cooperativo
desde la formación que el centro ha facilitado al equipo docente. Como ejemplo de ello, puedo nombrar la asamblea del proyecto lector llevada a cabo quincenalmente, donde por parejas que van cambiando cada pocos minutos con la indicación del tutor, van comentando su lectura, la opinión sobre la misma y el dibujo realizado. En este sentido, tras observar que uno de los alumnos no completaba correctamente las tareas por querer terminar el primero, se me ocurrió leerles la fábula de La liebre y la tortuga para que tomasen conciencia de sus enseñanzas y motivar a que se esforzaran por realizar trabajos de calidad. A raíz de esta asamblea, el tutor propuso al grupo la creación de los ayudantes de ficha para que cada alumno tuviese a su pareja ayudante en la indicación de errores o faltas en las diferentes actividades realizadas en el aula. Por último, con las diferentes asambleas, la exposición magistral del proyecto trimestral y otras actividades del aula, poco a poco me fui haciendo consciente de la diversidad dentro del aula en cuanto a ritmos de aprendizaje y con ello de las necesidades educativas de cada alumno a las que procuré dar respuesta. Son tantas cosas las que he podido aprender que necesitaría disponer de mayor tiempo para poder contar todas esas pequeñas anécdotas y momentos vividos y llenos de aprendizaje. Después de esta etapa en el Nuriana, me quedo con las cosas buenas, con las sonrisas, los abrazos y los agradecimientos, esperando a que los 3 grupos que me han acogido en los diferentes periodos hayan aprendido tanto de mí como yo de ellos. Me reafirmo al decir que estos periodos de práctica son fundamentales para cualquier futuro maestro, y es importante subrayar que como personas nunca hemos de dar por sentado que con unas horas como observadores nos basta para saberlo todo. De los 3 periodos de prácticas he podido aprender tanto de los docentes que me han tutorizado como de sus compañeros muchísimas estrategias, conocimientos, capacidades y aptitudes en los diferentes aspectos que competen la práctica educativa. Me reafirmo cuando en las propuestas anteriores expresé que el centro siguiera velando por el bienestar de los niños y siendo la comunidad educativa un gran equipo que diariamente trabaja de manera cooperativa. En un sentido más crítico, quisiera además proponer, por una parte, que el centro facilite formación en primeros auxilios para el personal docente y monitores de patio. Por otro lado, que en el plan de sustituciones se deje constancia de las rutinas diarias de los tutores para facilitar la labor de los sustitutos. Y sugiero a mis compañeros estudiantes de magisterio que recuerden siempre cómo ha sido su recibimiento y atención por parte de la comunidad educativa, así como en el aula durante su periodo como estudiante de práctica. Si ha sido bueno, les felicito. Y si la experiencia no ha sido tan agradable, que aprendan algo de ello para cuando sean ustedes los maestros, recuerden cómo les hubiera gustado ser acogidos. Para concluir, quiero agradecer al Colegio Nuriana el haberme dado la oportunidad de realizar mis prácticas en el centro, al personal y sobre todo a algunos docentes que me han tratado como una compañera más. A Santi por su enseñanza, por guiarme y aconsejarme, por tenerme paciencia y animarme, y por confiar en mí, y sobre todo por ser mi maestro referente. A Carlos por mostrarme que todos los días aprendo algo nuevo. Y sobre todo a los 26 pequeños que me acogieron en su grupo como una más desde el primer día y que tanto me han querido enseñar. A todos, gracias.